Es el presunto líder de la red de contrabando de combustible más grande de la historia. Contaba con una ficha roja de la Interpol y era buscado en más de 192 países. Después de 20 meses prófugo, detuvieron en Argentina a Fernando Farías Laguna, contraalmirante retirado de la Marina Armada de México. Es uno de los dos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador. Fernando Farías Laguna facilitaba el contrabando de combustible de Estados Unidos a México mediante una entramada red de corrupción en las aduanas de Manzanillo y Veracruz, además de los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada. Fue pieza clave en el llamado huachicol fiscal, pues hacía pasar el combustible por aceites, lubricantes o aditivos para evadir el pago de impuestos sobre producción y servicios en las aduanas y generar ganancias millonarias de forma ilegal. Según las investigaciones, el contraalmirante operaba la red desde 2023 junto con altos funcionarios del gobierno de López Obrador, entre ellos su hermano y vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal del Altiplano. Las ganancias millonarias de su red de huachicol fiscal habrían sido utilizadas para financiar las campañas electorales de Morena. De todo esto estaba enterado el expresidente López Obrador, o al menos eso lo dio a entender en repetidas ocasiones. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Así, los hermanos Farías Laguna habrían operado con el visto bueno del entonces presidente de la República y casi al concluir ese sexenio, en agosto de 2024, Farías escapó de México hacia Florida, Estados Unidos. Un año, 8 meses después, la Policía Federal Argentina lo detuvo en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde se escondía desde el 1 de abril pasado. Se espera su extradición a México para responder a los cargos de delincuencia organizada. Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. ¿Quién se traga el cuento de que ellos son los hermanos, la cadena, la cúspide de esta red enorme de huachicol fiscal? Esa red, la que se acusa, saqueó, convirtió un boquete enorme en las finanzas públicas, 600,000 millones de pesos. No se enteró el tío, que era el secretario de Marina, no se enteró el jefe del tío, el presidente López Obrador, que dijo, no una, varias veces, que los negocios, los más grandotes, los de corrupción, llevaban el visto bueno del presidente. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Roberto. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Manuel Añorbe, ¿cómo estás? Buenas noches. Senador, muy buenas noches. Gracias. A ver, porque acá les quieren cargar todas las culpas a dos mandos medios, Jorge. Mira, no, la magnitud del negocio, lo que platicamos en otra ocasión, es imposible que se maneje con la estructura que han descubierto hasta ahora, o por lo menos a la que han acusado hasta ahora. Porque, insisto, el negocio no es solamente traer combustible de Estados Unidos que entre a México y que luego se distribuya. Es robar combustible de los ductos, de las refinerías, llevárselo, hacerlo cruzar, llevárselo a Estados Unidos, refinarlo en Estados Unidos, traerlo a México. Son millones de litros. No estamos hablando de un embarque, ni de un barco, ni de un tren. Son millones de litros que entran por ferrocarril, por vía terrestre o por vía marítima. Luego hay que distribuirlo, me imagino que en miles de gasolineras, empresas, lugares de venta, y luego hay que recaudar ese dinero y lavar el dinero. Entonces, quienes más o menos conocemos las estructuras militares, tú sabes que eso no lo pueden hacer 10 mandos medios de la Marina, ¿no? Por más que los Farías Laguna fueran sobrinos del almirante secretario, que fueran promocionados, eso implicaba moverse, por ejemplo, como se sabe, moverse desde Veracruz hasta Los Mochis, de Los Mochis hasta Tamaulipas, tú tenías que transitar continuamente, operar continuamente. Los mandos de la Marina, sobre todo ese nivel, tienen que informar dónde están los jefes de zona naval, que informas cuando llega alguien. Es imposible, hombre, es literalmente imposible. Platicábamos
platicabas tú con Héctor de Mauleón ayer, creo que decía, y Héctor decía cuántos tanques se necesita para bajar 10 millones de litros de un barco, ¿no? ¿Cómo lo baja? Es una estructura, la única explicación que tú tienes que sea una estructura montada del Estado, desde el Estado, para fines que son de interés del Estado, desde el enriquecimiento personal hasta la utilización política de ese día. Y con la participación de un montón de instituciones, ¿no? Marina, aduanas, el Ejército, más las que se acumulen, Roberto. La escala logística simplemente es impensable sin una cobertura política institucional. Y también la escala de los montos que hoy conocemos, 600,000 millones de pesos, es impensable sin estructuras financieras. Además, el mercado de los hidrocarburos tiene una particularidad. Tú sabes, puedes saber muy claramente si hay dinero, si hay combustible ilícito en el mercado. Es muy sencillo. Producción más importación igual a consumo. No, en algún momento de en la Secretaría de Energía o en Pemex o en la Comisión Reguladora de Energía, en fin, en las instituciones se pudieron haber obtenido datos de que algo estaba entrando indebidamente a nuestro país. Perdón que te interrumpa, con más facilidad porque el gobierno de López Obrador, cuando comienza, cancela todos los permisos de importación. Es correcto. Entonces, lo que entra es solamente de Pemex. Y quedan 5, si no me recuerdo, entre ellos son 3 de Pemex. No había muchos jugadores en el mercado. Y otra cosa muy importante, lo que sabemos de los hermanos Farías es que no solamente tenían picaporte en la oficina del alto mando naval, sino que controlaban aduanas enteras, hacían nombramientos, promociones, y hay un elemento que no podemos soslayar. Hay 5 personas muertas en esta trama, 5 personas ultimadas, uno de ellos que incluso se sabe que había hecho el reporte al alto mando, y ahí hay un audio que muy elocuente con el secretario de Marina, con Rafael Ojeda, de lo que estaba pasando. Un audio de 19 minutos. No es una frase. Muy elocuente de lo que estaba pasando en esa trama. Sin duda. Sí, mira, Bandel, efectivamente, déjame decirte que es el robo del siglo. Y hay que partir de lo que bien decías tú y que decía Andrés Manuel López Obrador, que los grandes negocios de un sexenio los conocía el presidente. Y claro que tenía razón. Él dijo al terminar su sexenio que había desaparecido el huachicol. Sí, lo desapareció, pero lo institucionalizaron. Desde Palacio Nacional crearon el cártel de Palacio Nacional y Macuspana, que lo encabezaba él con todos sus seguidores. Y vámonos al origen de este inicio del huachicol fiscal. Recordarás que Ramírez Cuevas, él simple y sencillamente acerca a Sergio Carmona con Mario Delgado, que era el presidente de Morena, lo llevan con Andrés Manuel López Obrador y ahí lo nombran director de aduanas. Viene lo de Julio Carmona, que lava el dinero del huachicol fiscal, lo asesinan, como dice mi amigo Roberto Gil, en Nuevo León, y finalmente hacen de una instrumentación desde el poder presidencial el huachicol fiscal para tener los recursos suficientes y poderle dar recursos a todas las campañas, entre ellos al gobernador de Tamaulipas, y que como lavan el dinero, por supuesto, se le da para este tipo de acciones. O sea, se apropiaron del negocio. Sí, y se quedaron con él. Y luego viene la barredora. Porque decía también muy bien nuestro amigo Jorge, que cómo instrumentaban el bajar ese huachicol. Bueno, pues ya con la fuerza de la delincuencia organizada, pues iban a las gasolineras del sur, sureste de Veracruz y decían, aquí te traigo huachicol y lo tienes que comprar. Delincuencia organizada pura. Y esto es para que Netflix compre el relato. Asesinatos, robos, por supuesto, contubernios desde el poder. Financiamiento de campañas. Financiamiento de campañas. Y velos, hay una impunidad absoluta. Manuel. Y vámonos al clásico. Han detenido a los charales. ¿Y por qué Ojeda no lo citan a declarar? Recuerda que todavía Gers Manero, cuando se da a conocer todo este escándalo, por presiones internacionales, por supuesto, no por voluntad propia de este gobierno de la 4T, disculpan inmediatamente al exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, cuando él es el que conocía toda la instrumentación y es el alto mando
de pues, obviamente una institución que merece nuestros respetos, pero que ellos no respetaron y la involucraron en el robo del siglo, el huachicol fiscal. Bueno, dice incluso el abogado, Edmundo Mendieta, el abogado de los hermanos, o al menos de quien fue detenido, Fernando, en Argentina, en Buenos Aires, que tienen chats como evidencia, chats entre ellos mismos, los sobrinos, y el tío, el secretario de Marina, el almirante Ojeda. Mira, y además el contraalmirante Farías Laguna está pidiendo asilo político y tiene que presentar, tú pides asilo político en algún país, sobre todo con estas características, cuando estás acusado de un delito de estas características, en el proceso de pedir asilo político tú tienes que presentar las pruebas de que por qué está siendo perseguido políticamente. Entonces, Farías tendrá que presentar ante la justicia argentina, tiene 60 días para hacerlo, esos elementos. Y yo creo que esos son kriptonita, porque nadie va a querer pasar todo el resto de su vida en una cárcel, ¿no? O acabar muerto. O acabar muerto. Entonces, tú tienes instrumentos como para poder presentarlos y poder argumentar por qué quieres un asilo político. Y yo creo que hay muchos elementos que hay que ver, pero un elemento fundamental es que esto no se pudo hacer sin el consentimiento o la tolerancia, por lo menos, del anterior almirante secretario. Por la relación familiar estrechísima. ¿Y es creíble que no se enterara el presidente de la República? Yo creo que tampoco, por lo mismo que dice el presidente. Estás hablando de una actividad del robo del siglo. Sí, claro. Pero una de tus instituciones más cercanas, que es en este caso la Marina y las aduanas, donde se supone que pusiste tanto interés. Yo creo que este es un mecanismo que viene de prácticamente desde inicio del sexenio, porque cuando uno ve las medidas que se tomaron desde inicio del sexenio, la cancelación de los permisos de importación, aquel desabasto, el cierre de los ductos, la compra de las pipas, maquinado. Yo creo que es algo que estuvo pensado, y después el know-how, como decía Manuel, se lo dio Sergio Carmona, y después en algún momento alguien decidió que Sergio Carmona estaba sobrando y lo mataron, ¿no? Y su hermano Julio se va a Estados Unidos como testigo protegido. Y allá está. Desde allá comienza la investigación de Estados Unidos con la familia Jensen, que está detenida, y con otros, de un proceso que no sabemos hasta dónde llegará. ¿Es creíble que no sabía? No, de ninguna manera. Va a ser muy interesante ver el debate sobre el asilo, pero también el debate sobre la extradición, porque hay duda sobre si el gobierno de Argentina va a extraditar al vicealmirante, entre otras razones por la mala relación que se ha empeñado en tener la presidenta de la República con el mundo. Todo aquel gobierno no alineado a la izquierda se vuelve un antagonista de la presidenta. Hace unos 10 días aproximadamente, la presidenta andaba en el foro de Barcelona pidiendo la liberación de Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, condenada por corrupción, $500 millones. Millonaria, además. Millonaria, sí. Condenada con audios, con unas estructuras financieras. Y todavía tiene más procesos, ¿no? Sí. Y la otra pregunta, y con un componente jurídico. La extradición que ha pedido México, ¿por qué delitos son? Recordemos el principio de especialidad. Solamente puede ser juzgado en México por los delitos por los cuales haya sido requerido la persona extraditada. ¿Es únicamente por delitos de corrupción? ¿Es por delincuencia organizada? ¿O están también incluidos en esta trama los 5 homicidios, 6 agregando el de Carmona, en toda esta historia? Va a ser muy interesante ver el debate del asilo primero y después el debate de la extradición, para ver qué tan en serio va el movimiento. Todo apuntaría que correría peligro la vida de este hombre, ¿no? Y claro. Estados Unidos enlistó a ciertas entidades porque con el huachicol estaban financiando a crimen organizado que se dedicaba, entre otras cosas, al tráfico de fentanilo. No es solamente corrupción política, también es corrupción criminal. Bueno, el que denuncia valientemente este atraco, este robo del siglo, lo asesinan en Colima. O sea, y luego otro de los involucrados se suicida en Tamaulipas, y otro también le dan un tiro ahí en un campo. Una práctica de tiro. De práctica de tiro en Sonora. Y asesinan a una fiscal federal que llevaba el asunto. Claro, por supuesto. A ver, este es un robo maquinado, un fraude maquinado. Bien lo decía Jorge. Por supuesto que se apoderaron
vía la Marina, y Andrés Manuel López Obrador estaba enterado de todo este robo. Se apoderaron de las aduanas, se apoderaron de las terminales marítimas, se apoderaron, por supuesto, hablo de la Marina, de también los aeropuertos, y se apoderaron hasta de quién decidía si era gasolina o era aceite. O sea, me refiero hasta en los análisis, entre comillas, donde se da el huachicol fiscal. Por eso está cuantificado. O sea, el tema es que ellos pasaban por aceite lo que eran litros de gasolina. Y ahí está perfectamente maquinado el robo. ¿Tú crees que el secretario Ojeda no lo sabía? ¿Y López lo Obrador? sabía, y López Obrador es el que lo instrumenta, lo autoriza. Por supuesto que lo autoriza. Están los hijos involucrados, están los amigos, están los parientes, están los negocios. 600 mil millones de pesos solamente en el 2024, Manuel, fueron alrededor de 180 mil millones de pesos, 3 veces el presupuesto de la UNAM. De ese tamaño. De ese tamaño. Y no lo sabía Andrés Manuel López Obrador, por favor. ¿O qué? ¿A poco no sabía de las raterías de Ignacio Valle en Segalmex de 15 mil millones de pesos? Lo sabía. ¿O no de lo todo. sabía de Birmex? ¿O no sabía de estos negocios de la barredora? Por favor. Terminaron siendo Él sí lo sabía. el sexenio más corrupto. No, en y la hay, historia. a ver, y hay antecedentes para saber por qué se sabía. Hay entre los papeles de Guacamaya que se dieron a conocer, hay varios oficios, pero sobre todo hay uno del área de inteligencia del ejército mexicano que está dirigido a autoridades federales, donde está diciendo tales personas están involucradas en tales delitos, no pone a los de la Marina, pero dice que son los mandos de aduana, pues se pone a algunos funcionarios de Tamaulipas que son paradójicamente cercanos a estos personajes de los que hablábamos, a los hijos y demás. Y ahí está, es un documento oficial, está entre los papeles de Guacamaya. Y esos documentos son, si no me equivoco, son del 21 o el 22. Entonces, esa información ahí está. No es solamente una especulación, porque además la investigación de Estados Unidos, que comienza con esta familia Jensen, que están detenidos y procesados en Estados Unidos, involucra a estos personajes. Y para irnos más allá, hoy en una muy buena conferencia de prensa que hace el Gabinete de Seguridad, después de esas 2 muy buenas operaciones que hacen para detener al jardinero y al operador financiero del Cártel Jalisco, especifican que el jardinero era el que se ocupaba en Zacatecas, en Tamaulipas, en toda esa zona del contrabando de combustible. Entonces, los lazos, yo también creo que hay... No creo que los gobiernos sean homogéneos en estos temas, ni el anterior ni este, y yo creo que hay también fuertes contradicciones dentro del gobierno si se va a avanzar o no se va a avanzar. Pues sí, porque en de este pronto tema. parece que dan un pasito para adelante y luego se regresan y luego otro pasito para adelante y luego otra vez. Y en el se mejor detienen. interés de nuestras Fuerzas Armadas, que este asunto se dilucide en los hechos, en la verdad y en las responsabilidades. El honor de las Fuerzas Armadas está mancillado por una serie de personas que decidieron cometer un acto no solamente de corrupción de Estado, sino también una política de Estado para desaparecer toda la evidencia y todos los posibles testimonios. No es solamente meterle la mano a la caja del gobierno, no es solamente hacer un negocio ilícito, sino también se han dedicado a enterrar cualquier evidencia, testimonio o prueba de lo que aconteció. Y eso es también una política de Estado, por eso está en el mejor interés de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina Armada de México, que este asunto termine en un juicio público, transparente, donde haya condenas y sobre todo donde exista claramente la identidad de quien orquestó al más alto nivel esta trama corrupta. Ahora, los escucho y me da la impresión de que esto, no sé si va a caminar, pero si camina, es el acabose de Morena. Porque aquí está metido el expresidente López Obrador, sus hijos, los amigos de sus hijos, parte de su gabinete, sus Mario hombres Delgado, de confianza, el que era presidente del partido. Si esto es como es, y si la investigación llega hasta donde tiene que llegar, Jesús Ramírez. se acabó Morena. O tendría que acabarse Morena, porque esto es un nido de delincuentes, es una guarida de delincuentes. Por eso es un pacto de impunidad. O sea, déjame volverte a subrayar que yo estoy seguro que si gobernara Andrés Manuel López Obrador cuando se detuvo al Mencho
o cuando se acaba de detener al jardinero, los libera, no liberó a Ovidio. Bueno, a ver, es parte de esa buena relación con la delincuencia organizada. Bueno, a ver, andaban libres los delincuentes que algunos eran secretarios de seguridad en estados, como Hernán Bermúdez Requena en Tabasco. Por supuesto, y que manejaba la barredora. Y esto nos vuelve a regresar a cómo se le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador involucrar, como dice Roberto, a una institución como la Marina, que merece nuestros respetos, a las Fuerzas Armadas, donde hay mucha inconformidad en los mandos militares, porque ellos ni estaban involucrados, ni sabían qué estaba pasando, hasta que se da a conocer todo este robo del siglo, y obviamente voltean a ver a quienes fueron sus jefes, porque todo mundo sabía también que los Farías eran los que instrumentaban con el nombre del secretario de Marina Ojeda todo lo que se tenía que hacer con el huachicol fiscal. Bien, lo dice Jorge, quitaban y ponían también a los responsables de aduanas. Pero solos no se mandaban. No, por supuesto que no, y a alguien le tenían que reportar. Y el único valiente, el primero que denunció, donde sabían solamente algunos dónde iba a pasar sus vacaciones o su permiso, lo mataron en Colima. Lo mataron. Como han matado a otros. Jorge, gracias. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Acá nos vemos mañana. Pásala muy bien.